No sé si te has dado cuenta que últimamente están habiendo cambios repentinos y sin previo aviso que nos alertan de que algo está sucediendo a nivel mundial. Estamos pasando de un periodo donde los asuntos religiosos no tenían ningún tipo de valor a una etapa donde no paramos de ver y escuchar de religión por todas partes. En la política... Última palabra, concluyo. Siempre hablamos de la batalla cultural. A mí me gustaría dar un paso. Yo creo que tenemos que empezar a hablar de la batalla espiritual. We declare every demonic network to be scattered right now. We declare right now that there is a hedge of protection over our president, first lady, every assignment, the purpose they carry in the mantle and... En los podcasts y las redes sociales y más recientemente hasta en la música. Está en todas partes, todo lleno de alusiones constantes a la religión. Pero uno de los asuntos que más parece preocupar a las personas es todo aquello que gira en torno a la guerra espiritual. Y para que puedas entender todo lo que está pasando, primero te daré un poco de contexto. Según Barna, más del 80% de los estadounidenses creen en la existencia de un mundo espiritual o sobrenatural, y casi 3 de cada 4 jóvenes adultos de generación Z muestran una apertura moderada o alta hacia la espiritualidad. En Australia, investigadores descubrieron que 6 de cada 10 jóvenes de generación Z han tenido o están abiertos a la posibilidad de una experiencia mística o sobrenatural. Aunque el 22% reporta haber tenido tales experiencias directamente, el 37% adicional está abierto a la idea o conoce a alguien que las ha experimentado. Esto contrasta con generaciones anteriores que tendían a ser más escépticas ante estas posibilidades. En Europa, datos de 2023 revelan que más del 60% de generación Z cree en una fuerza superior, destino o energía espiritual, incluso rechazando la religión organizada. Esta tendencia ha generado nuevas prácticas espirituales digitales, incluyendo comunidades en línea alrededor del tarot, astrología, meditación y demás. Si eres de la generación Z, me encantaría conocer tu opinión sobre estos asuntos y si verdaderamente te sientes identificado con la espiritualidad o sientes deseos. Déjame tus comentarios, me encantará leerte. Así que la tendencia está confirmada. Los jóvenes y jóvenes adultos de las nuevas generaciones están más abiertos a creer. La época dorada del escepticismo y el ateísmo ha llegado a su fin, dando paso a un tiempo en el que las mentes de las personas están más receptivas a abrazar la fe. Ojo, esto no quiere decir necesariamente que la situación del cristianismo vaya a mejorar, ni mucho menos, pero sí podemos observar que las personas están más receptivas a creer en una deidad o una entidad superior. Después de entender el contexto de lo que está pasando a nivel mundial, pasemos al tema central de este vídeo. La guerra espiritual, ¿existe? ¿Es real? Diversos medios de comunicación se han hecho eco de las declaraciones de ciertos políticos y líderes mundiales que afirman tajantemente que existe una terrible guerra espiritual que debemos enfrentar. Escuchemos los casos más sonados. Solo nos tenemos los unos a los otros. Como diría Marcelo Gullo, los españoles de un lado del Atlántico, los españoles del otro lado del Atlántico. Nos tenemos mutuamente en la defensa de lo que siempre hemos defendido: la dignidad de la persona, la dignidad de la familia y, sobre todo y por encima, la defensa del bien, de la verdad y de la belleza. Por supuesto que defendemos la ley, pero la ley nos puede llevar a un torbellino horrible, porque cuando aprueben la ley de amnistía, ¿nos deberemos a esa ley? No, porque es una ley injusta que atenta a aquello que está por encima, que es la verdad, la belleza, el bien y la justicia. Es esa gran batalla la que ustedes confrontan desde hace décadas y la que los españoles nos vemos obligados a confrontar ahora en la calle y en las instituciones. Y por eso les agradezco su presencia. Les pido que nos asesoren, les pido que informen al pueblo español de lo que va a venir si no lo paramos de forma inmediata en las calles y en las instituciones. Por sus frutos les conoceréis. Pues nos han de conocer por nuestros frutos. Y con última palabra concluyo. Siempre hablamos de la batalla cultural. A mí me gustaría dar un paso. Yo creo que tenemos que empezar a hablar de la batalla espiritual, porque lo que nosotros estamos defendiendo es el espíritu frente a la materia. Para quien no esté muy enterado de la política española o que directamente no viva en este país, este señor
es Jorge Buxadé Villalba, un diputado del Parlamento Europeo y vicepresidente del partido político Vox. Este discurso que acabamos de escuchar lo presentó durante la tercera cumbre de la Iberosfera que se celebró los días 13 y 14 de noviembre de 2023 en Madrid, España. Y es interesante ver cómo un político utiliza un versículo bíblico, exactamente el que se encuentra en Mateo 7:16, y menciona que estamos ante una batalla espiritual. ¿Pero qué hace un político mencionando asuntos religiosos y espirituales? ¿Qué tiene que ver eso con los problemas del Estado o de la nación? That has aligned itself against the purpose, against the calling of President Trump. Let it be broken. Let it be torn down in the name of Jesus. Let the counsel of the wicked be spoiled right now. We begin to deal with things. We deal with every demonic attack against him, against his mantle, against his purpose, against his position, as he stands in position as president. We declare every demonic network to be scattered right now. We declare right now that there is a hedge of protection over our president, first lady, every assignment, the purpose they carry in the men. Donald Trump contrató a Paula White como su asesor espiritual en el año 2002 y desde entonces no es extraño verla afirmando que los demonios han salido del mismísimo infierno y quieren destruir al presidente, y por ello realiza plegarias y súplicas, oraciones de todo tipo y clase de manera pública para ahuyentarlos y así poder repeler los ataques satánicos. Pero ¿será verdad? ¿Han venido los demonios a destruir la carrera del presidente del gobierno de los Estados Unidos? Todas estas afirmaciones de estos líderes vienen con trampa. Los políticos utilizan este discurso para captar voto. Se han desarrollado y se siguen desarrollando programas y software que permiten a los partidos políticos del mundo conocer cuáles son las tendencias de la población a fin de preparar sus campañas públicas, con informes muy detallados de los gustos o las tendencias de los ciudadanos. Si los políticos están volviendo a exponer los temas religiosos es precisamente porque se han dado cuenta que la tendencia generalizada de la población en su comportamiento es una búsqueda activa de lo sobrenatural, una vuelta a lo divino, a lo trascendental y a los valores tradicionales cristianos. Lo que vais a ver a partir de ahora es cómo las grandes discográficas, las figuras públicas, los cantantes e influencers se moverán hacia esta dirección, porque todos ellos también perciben que efectivamente alrededor del mundo está habiendo un gran despertar religioso. Pero eso no quiere decir que estos líderes tengan una conversión real, sino que más bien lo utilizan para beneficiarse y conseguir sus propios intereses personales. Como siempre, un gran movimiento mundial en pro de la religión, secundado por grandes figuras públicas, acelerará y reforzará más este sentimiento religioso, llevándonos a una verdadera guerra espiritual. La historia nos ha demostrado en numerosas ocasiones que cuando grandes masas civiles se posicionan a favor de una corriente unilateral religiosa, lo que viene después es el conflicto social. Estos líderes políticos o religiosos, influencers o instituciones pueden movilizar a la población según su conveniencia y esto es muy peligroso. Si existe un rival o un enemigo al que destruir, utilizarán la religión y la fe una vez más para justificar cualquier acción destructiva contra su oponente, amparándose en que es un mandato divino o una orden expresa de Dios. Un ejemplo lo podemos ver con los conservadores estadounidenses. Ellos quieren sacarse de encima las ideologías de sus enemigos políticos y a algunos grupos se les ha ocurrido la terrible idea de utilizar el término guerra espiritual como una justificación para barrer con estos enemigos, incluso si esto implica utilizar prácticas que no son éticas. Supreme Court justices, if we get two more, come on, if we get two more, and right now, I know right now, we are scaring the literal hell out of demonic spirits by me saying this right now, because if we get two more, we will be able to overturn demonic law. El profesor André Gagné presenta un análisis detallado sobre cómo los neocarismáticos pentecostales han transformado la guerra espiritual en una herramienta política durante la era Trump, convirtiendo conflictos ideológicos en batallas cósmicas contra fuerzas demoníacas.
Esto es terrible y vergonzoso y desvirtúa lo que realmente está pasando. Aunque los políticos, la industria del entretenimiento y las redes sociales estén usando mal el término guerra espiritual, lo que no podemos negar es que existe tal conflicto, pero es mucho más profundo y la tendencia parece indicar que ya estamos inmersos en él. Esta etapa de nuestra historia es mucho más oscura y siniestra de lo que parece a simple vista, donde el ser humano se enfrenta contra lo invisible, lo desconocido y fuerzas malignas. Sin embargo, esto no es una novedad en los registros de la historia de nuestra era. Antes que nosotros, muchas generaciones han sido parte de estas luchas. A mediados del siglo I, los apóstoles atestiguaron sobre este ambiente conflictivo contra entidades espirituales. De hecho, fue el propio apóstol Pablo quien exhortó a los discípulos a prepararse para mantener una lucha contra las potestades de las tinieblas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. En las narrativas evangélicas se describe un aumento considerable de posesiones demoníacas y manifestaciones malignas. Estas se presentan con frecuencia en textos como oposiciones directas al ministerio de Jesús, quien realiza exorcismos con autoridad única. Estos estudios teológicos indican que esta concentración de actividad demoníaca estuvo vinculada a la percepción del reino de Satanás enfrentando al reino de Dios, marcando un auge de dichas manifestaciones vinculadas al primer advenimiento del Mesías, o sea, Jesús. Investigaciones académicas sobre demonología paleocristiana y referencias arqueológicas sugieren que el fenómeno demoníaco no solo fue culturalmente relevante, sino que hubo un aumento de relatos atribuidos a seres malignos y a apariciones demoníacas en el periodo histórico de Jesús. Esto se alinea con la intensa lucha espiritual descrita en textos primitivos y documentos religiosos de la época. Es exactamente lo que estamos viviendo en nuestros tiempos, exactamente lo mismo. Las fuerzas que operan desde las sombras están moviéndose aceleradamente para conquistar las mentes de todos aquellos que se expongan a la manipulación sistémica. Desde la música, los espectáculos, los grandes discursos elocuentes, todo está diseñado para embaucar los sentidos y confundir al espectador, haciendo creer que si adora a Dios, estarán adorando a Satanás. Una guerra sucia donde lo paranormal, el misticismo y lo esotérico están adquiriendo un papel protagónico en nuestra sociedad, y es el caldo de cultivo de una batalla espiritual sin precedentes en nuestra historia, de la cual muy pocas personas se están preparando, pero a la que todos tendremos que hacerle frente a nivel personal e individual. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Es la guerra de la decisión de la redención de nuestras almas, la guerra por mantener nuestra voluntad firme e inamovible en los sólidos principios de la verdad. Una guerra terrible que pondrá a prueba nuestras convicciones y nuestras relaciones interpersonales, donde tendremos que discernir entre qué es real y qué es ficción. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 13 al 18. Y ya sabes, si este vídeo te ha gustado, dale un like, suscríbete y comparte para que más personas conozcan la verdad.